Buenos días. Continuamos con el estudio, una vez más, con la palabra de Dios. Estamos estudiando una de las cartas maravillosas del apóstol Pablo, dirigido a la iglesia de los Éfesos. Nosotros estamos en el capítulo 3. Estamos viendo en cuanto al misterio del apóstol Pablo. Y antes de continuar con este estudio, quiero responder a una pregunta o un comentario realizado en una de las enseñanzas basado en cuanto a la formación de la iglesia. He mencionado que el deseo del Padre, del Hijo, en cuanto a la formación de la iglesia, es de que nosotros hemos sido escogidos, hemos sido adoptados y hemos sido predestinados y hemos sido aceptados desde antes de la fundación del mundo para que nosotros seamos santos sin mancha delante de Él. Pero esto no solamente es para los cristianos, sino toda persona que acepta a Jesucristo también es parte de la redención, también es parte de la salvación. Así, mi amado amigo, no solamente es la salvación para los creyentes, sino para toda persona que acepta a Jesús. Por ejemplo, un bebé que acaba de nacer en el seno o en la familia de una persona cristiana, este bebé no es salvo todavía, porque todavía está heredando la naturaleza pecaminosa, la caída de Adán. Y por tanto, toda persona que en el mundo nace tiene la naturaleza pecaminosa. Para ser parte del plan de Dios, para ser parte de la redención, de la salvación, uno tiene que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y de esa manera vamos a formar parte de la iglesia. El deseo de Dios es que toda la humanidad venga al conocimiento y al arrepentimiento del Hijo de Dios. ¿Recuerdan lo que dice San Juan, capítulo 3, verso 16? Porque de tal manera, dice, Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación no solamente son para los evangélicos, sino para toda la humanidad. Solo tienen que aceptar ese don, ese regalo que Dios ya ha establecido. Entonces, continuamos con este estudio. Estamos en el capítulo 3, en el verso 7 al verso 13. Estamos viendo en cuanto al ministerio del apóstol Pablo. Hemos visto que Pablo dice fue hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Recuerdan que Pablo mencionó que la salvación es un regalo no merecido. Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, él no realizó ningún mérito para ser un apóstol. Dios en su gracia se acercó a este hombre que era enemigo perseguidor de la iglesia. Él lo único que hizo es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dio las instrucciones y le convirtió en un apóstol de los gentiles. Y ahora él está dando a conocer, él fue hecho ministro, dice, según el don de la gracia. Pero todo esto bajo un poder del Espíritu Santo. El misterio que Pablo tuvo, fue hecho ministro, apóstol de Jesucristo, todo recibió por gracia. Gracia es un regalo, es un don inmerecido. Y el Señor Jesús, cuando Él está con los discípulos, cuando Él comisionó de predicar el evangelio, de echar fuera demonios, le delegó poder, autoridad, Él dijo, recibisteis de gracia y de gracia. Pablo es el modelo, el ejemplo de un verdadero apóstol, que su vocación, su llamado es hacia los gentiles y hacia los necesitados. Hace falta un apóstol verdadero como el apóstol Pablo. Él no se lucraba personalmente, sino su interés era lo necesitado. Eso es lo que debe hacer un hombre de Dios: cumplir la misión de Jesús, lleno de misericordia y amor, acercarnos a los más necesitados. Pablo dice, fue hecho ministro según el poder de Dios. Pablo tuvo que necesitar mucha energía para llevar a cabo su misterio. Y dice la Biblia, cuando Pablo con Bernabé estaban en Iconio y en Antioquía predicando la palabra de Dios, Dios nos respaldaba a través de señales y prodigios. El Espíritu Santo que operó en el ministerio de Jesús, que operó en la resurrección de Jesús, ese Espíritu Santo que fue derramado en el día de Pentecostés, ahora el Espíritu Santo está obrando, está operando en la vida de Pablo. Pero también nosotros los creyentes tenemos a ese don, tenemos a esa energía, a ese dunamis, tenemos a ese kratos. Todo creyente
tiene un poder dentro de él. Solo que nosotros tenemos que descubrir y usarlo para el beneficio de la iglesia. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, verso 19, Pablo muestra una actitud de humildad, dice, al final de su carta dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio de la verdad. Pablo está pidiendo a la iglesia de los Éfesos, oren por mí, así como yo oro por ustedes, también oren por mí. Todos necesitamos orarnos unos por otros. No vayan a pensar de que uno cuando ya es ministro ya lo tiene todo. No, constantemente, día y noche tenemos que orar. Ahora el número 2, veamos el carácter de Pablo. Dice Efesios en el capítulo 3, versículo 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo muestra una actitud de humildad. Él dice, soy el más pequeño de todos. El Señor Jesucristo dijo, cualquiera que quiere ser grande, tiene que ser pequeño. Él es el mejor ejemplo que nos enseña el servicio. La palabra servicio es una vocación que nosotros tenemos. Recuerden que Jesús dijo, cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Esa es la actitud que Pablo tomó. Él se negó al decir Pablo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, prisionero de Cristo. Él está diciendo, yo pertenezco a Jesús, yo ya no me pertenezco a mí mismo. Es así, todo creyente que ha sido llamado por Dios ahora le pertenece a Cristo Jesús. Entonces, si nosotros queremos ser grande, tenemos que ser el más pequeño. ¿Recuerdan? Pablo fue hecho ministro. Él fue el encargado de administrar la gracia de Dios. Todo fue paso por paso, despacio, tranquilo, pero con firmeza. No corras. Dios va a demandar 3 cosas de nosotros. Va a demandar nuestra obediencia, nuestra consagración, nuestra fidelidad a Él. Cuánto obediente eres, cuánto llevas tu vida consagrado y cuán fiel eres al Señor. Según eso Dios te va a usar. Gloria a Dios. Entonces, ahora continuemos con el número 3. Estamos viendo el misterio del apóstol Pablo. Número 1 vimos, Pablo fue hecho ministro por el don de la gracia. Número 2 vimos en cuanto al carácter de Pablo. Él dice, soy el más pequeño de todos. Un humilde siervo de Dios. Número 3, el misterio Dios lo da a conocer a Pablo y Pablo se lo da a conocer a la iglesia. Pablo compartió el misterio para que nosotros podamos comprender. Dios muestra en toda la creación su carácter. Por ejemplo, Dios en cuanto a la creación mostró todo su poder. Y en la cruz del Calvario Dios mostró su amor. Porque Él amó al mundo, dio a su Hijo y Jesucristo puso su propia vida en la cruz por amor a nosotros. Y ahora a través de la iglesia Dios está dando a conocer su sabiduría. Está dando a conocer a los principados, a las potestades y a las gobernadores. Miren el plan de Dios. Voy a leer Efesios 3:10 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Esto se refiere a los ángeles. Pablo muestra un deseo. Esto es, dice, por lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales que son vuestra gloria. Entonces, estamos viendo el ministerio del apóstol Pablo. Pablo fue hecho ministro por el don de la gracia. Hemos visto el carácter de Pablo. Ahora estamos viendo que el ministerio Dios lo da a conocer a Pablo y Pablo se lo da a conocer a la iglesia. Y ahora el deseo de Pablo es que no desmayen a causa de mis tribulaciones. Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pablo no se quejaba de las pruebas, porque él sabía llevar la marca de Jesús, era su alegría, era su deseo. Entonces todo cristiano tiene que estar comprometido con la obra de Dios. En este mundo
el sufrimiento que el cristiano lleva es solamente por la causa de Jesús. Tú vas a sufrir, pero por la causa de Jesucristo, no por otras circunstancias. Entonces, nosotros nos gozamos en Cristo. Dice la Biblia, nadie nos puede separar del amor de Cristo, ni las pruebas ni las tribulaciones. Y Santiago muestra la actitud animando a los hermanos. Si tú estás pasando pruebas, luchas diversas, sean colores, o sean pruebas grandes o chicas, o pruebas terribles, gózate en el Señor, sabiendo que tú no estás solo. En medio de esa prueba, Dios extiende su mano, su poder, y Él te levanta. Y Él te dice, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo en donde quiera que tú vayas. Y es así, entonces, en la próxima clase vamos a ver acerca del prólogo de la oración del apóstol Pablo. No antes recordarles, en Efesios capítulo 1, verso 15 al 23, he mencionado, y Pablo realiza una oración. Pablo dice, para que los creyentes puedan conocer a Dios. Pablo ora para que sepamos cuál es la esperanza a la cual hemos sido llamados. Pablo hace esta oración para que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia que tenemos. Y Pablo hace la oración para que sepamos la grandeza de su poder. Y en la próxima clase vamos a ver 5 pedidos de oración que el apóstol Pablo realiza. ¿Recuerdan? Pablo fue hecho ministro según el poder de Dios. ¿Y cuál es ese poder? Es llamado el Espíritu Santo. Usted, hermano en Cristo Jesús, que tienes a Cristo, que has entregado tu vida a Él, tienes el dunamis, tienes el poder, tienes la habilidad de Dios. Y ahora tú tienes que fortalecerte, tienes que crecer como cristianos para estar en medio de esta situación en la cual nosotros vivimos, podamos soportarlo y tenerlo por sumo gozo, no por las pruebas, sino lúchate o gózate por lo que Dios está contigo, por lo que Dios está haciendo. Dios te está fortaleciendo, Dios te está formando, y tú siga adelante. Y oren por mí. También yo les pido sus oraciones y también oro por ustedes. Y Dios bendiga. Disfruten de toda bendición sobrenatural de Dios. Que la paz de Dios more en cada uno de vosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios.